Cuando sus padres le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Hay quien dice que Jesús tenía un gran conocimiento sobre las Sagradas Escrituras y que precisamente cuando abrió el libro de Isaías, tan el dedillo conocía este libro que lo abrió justo donde tenía que leer, donde le era indicado. Hay quien dice eso. Yo más bien pienso y yo más bien creo que en realidad que Jesús recibió las enseñanzas de lo alto. Es más, hay quien dice, por ejemplo, que Jesús se capacitó en el Tíbet y de alguna forma u otra, pues allí fue donde aprendió a sanar y a curar los enfermos y poder proyectarse en los demás y poder hacer sus milagros. Y yo creo que en realidad que todas estas enseñanzas le vinieron de lo alto. ¿Dónde si no? Si Dios estaba precisamente con él, si él precisamente buscaba las enseñanzas divinas y él precisamente buscaba el conocimiento de Dios. ¿Cómo pues me decís que él lo recibió de cosas terrenales? Si él recibió las cosas de cosas terrenales, entonces él no podía hablar de un reino celestial. Sin embargo, él lo dijo muy claramente: buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Es más, cuando fue tentado en el desierto, también lo dijo muy claramente: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra cosa: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y otra cosa más: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que en realidad Jesús era un alma sencilla, común y corriente, pero que Dios, desde el seno materno, había puesto y había fijado sus ojos en él. Esto ya es muy diferente y esto ya es muy distinto, porque claro, los hombres de alguna forma, de una manera u otra, pues siempre buscamos una explicación de las cosas y estas cosas son un misterio tan encerrado y tan íntimo que no tienen explicación en sí. En realidad lo que vemos aquí es que las cosas fluyen de tal manera que se crea el Hijo de Dios y vive el propio Dios dentro de ese Hijo y vive también el Espíritu Santo. Es más, cuando a Salomón le fue conferido el deseo que tenía de tener sabiduría para juzgar, de tener sabiduría en su corazón para juzgar al pueblo y conducirlos, entonces en realidad cuando le dijo que no le había pedido ni riquezas ni nada, sino simplemente sabiduría, además de la sabiduría le daría riqueza, y no habría ningún otro rey que tuviese mayor sabiduría que él sobre la faz de la tierra. Mas, sin embargo, Jesús lo dijo muy claramente: ni aun el propio Salomón se vistió con tanta magnificencia. Y eso que hablaba comparándolo con los lirios del campo. Y aún vosotros sois mejores que ellos. Sois mejores que los propios lirios del campo, sois mejores que el propio Salomón. En realidad, si nosotros podemos concentrar solamente nuestras esperanzas y todo cuanto nos sucede o nos deje de suceder, lo podemos concentrar solamente en la misión de Dios, en la misión que Dios nos tiene reservada sobre la faz de la tierra, dejándonos prácticamente de tantas idolatrías pensando que son los seres humanos que de alguna forma u otra nos llegan a capacitar, cuando no es así, cuando sin el misterio de Dios no podemos hacer nada. Si eso está esclarecido cuando se dice: sin mí no podéis hacer nada. Y está clarísimo porque nos damos cuenta de que sin la voluntad de Dios, sin la voluntad del Creador, es imposible que sucedan las cosas. Es más, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces aquí es cuando el hombre, de alguna forma u otra, si él se considera normal y corriente y no tiene una confianza en Dios, entonces es cuando se siente de alguna forma impotente y no haber realizado sus deseos. Por la sencilla razón de que cree que solamente él puede salir adelante en sus cosas, que solamente él puede salir adelante en sus faenas, que solamente él puede salir adelante en sus trabajos. Mas esos trabajos le vino por el pecado original en la creación de los tiempos, y no por la creación de los tiempos en sí, expliquémonos más bien, sino por ese pecado original que fue cometido por el primer Adán.
el primitivo Adán. Mas, por esa remisión de los pecados es que fue establecida una alianza ya eterna que prácticamente ningún otro ser puede establecer sobre la faz de la tierra. Ahora bien, dicen de una segunda venida de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Esto, a mi entender, yo creo que yo por lo menos lo tengo bastante claro. Yo creo que donde me voy a ver con Jesucristo, si Dios así lo quiere, es en la eternidad. Si es que acaso aquí en la tierra he cumplido con mi propósito vital, con el propósito que Él me haya establecido. Yo creo que mientras tanto las personas debemos seguir en esa constancia de tener siempre la lámpara encendida, y es más, llevar aceite de reserva por si acaso se nos apaga la lámpara y poder ver la llegada del esposo. Porque en realidad cuando morimos todo en nosotros queda en tinieblas. Sin embargo, hay una cierta luz, que siempre permanece brillante y constante, pero ya una vez en lo que es la resurrección de los muertos. O sea, ya es muy distinto prácticamente, y el que resucita, resucita para vida eterna. Siempre venimos hablando de hacer la voluntad de Dios y siempre venimos hablando de no hacer la nuestra. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuidado, esas son palabras bastante mayores. Esto no se puede tomar así de buenas a primeras. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira que no dice es mi santificación, no dice es tu santificación, sino vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenéis que santificaros, comenzando por reformaros en vosotros mismos. Tenéis que creer en principio que Dios existe y que existe precisamente en todos y cada uno de los seres. Y que Dios existe espiritualmente y que Dios existe únicamente y exclusivamente para el espíritu. De ahí que se diga, los espirituales andad espiritualmente. Realmente yo considero que si los que tenemos que hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es vuestra santificación, entonces tenéis que daros cuenta en principio de reconocer vuestras bajezas, de reconocer vuestros pecados, porque si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Tenéis que reconocer vuestros propios pecados y a partir de ahí pedir perdón a Dios por vuestros pecados, pero no volverlos a cometer. No volver a caer en las mismas trampas que a diario el mundo nos tiende. No volver a caer en las mismas trampas que a diario están entretejidas de alguna manera como en una red. No comportaros como peces, que una vez sacados del agua lo único que pueden hacer es revolotear, para ver si de alguna forma pueden saltar nuevamente a la vida, a lo que le hace vivir, a ese mar de la vida y poder seguir conservando al menos su propia dignidad. Es importante esto que hoy conocemos, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si lo vemos así someramente, lo primero que podemos hacer es darle la espalda a su contenido, pero si nos paramos a reflexionar, y esto es muy importante, no solo reflexionar, sino observar, porque una cosa es ver, otra cosa es mirar y otra cosa es observar, porque solamente con la observación podemos amar a Dios. Y realmente es la gracia de Dios la que hace en nosotros. Entonces, para que seamos hostia acepta a Dios, tenemos que tener en nosotros ánfora de salvación. Tiene que estar nuestro vaso completamente puro para poder recibir a Dios. Por eso no es necesario andar según las cosas materiales, sino con las cosas espirituales que nos han sido enseñadas de antaño. Es importante el que nos demos cuenta de estas cosas, de las espirituales, porque sólo así podemos progresar en el camino de Dios. Ahora, todo esto no es posible sin el amor de Dios. Tenemos que dejar obrar a Dios en nosotros. Darnos cuenta que Él realmente hace de lo imposible posible. Tenemos que renovar constantemente nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque ya no es una fe, en realidad, sino es la confianza de Dios depositada en nosotros, y si la confianza de Dios es también la de la Trinidad, aquel misterio al que algún día tuvimos acceso y aquel misterio que proyectamos hacia los demás, porque renovados en el Espíritu de Dios podemos andar según Dios, según su propia santidad, según su propia santificación, y entonces podremos decir que hemos llegado al monte de Sión. Y no solamente al monte de Sión, sino a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a las miriadas de los ángeles, a la asamblea, a la congregación de los justos perfectos, a los primogénitos que están escritos en los libros, al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a Dios, juez de todos, y a la aspersión de la sangre que habla mejor que la de Abel.